El ratón, que se convirtió en leona. El secreto de la camarera de millones. El gancho y llamada a la acción. Un hombre en la cima de su juego, con un mundo de riqueza a su alcance, decide invitar a su joven amante a un fin de semana de lujo sin igual. Reserva la suite presidencial en el Grand Elysian, el hotel 5 estrellas más exclusivo de la ciudad. Un monumento al dinero antiguo y al poder. Creía tenerlo todo planeado, una escapada perfecta, un secreto a salvo entre paredes insonorizadas. Creía que su tranquila y dócil esposa, una mujer a la que veía como poco más que un hermoso adorno para su hogar, no se daría cuenta, pero cometió un error fatal, un colosal error de cálculo. Eligió el hotel equivocado. Caminó hacia los brazos de su amante para un fin de semana de pecado, sin darse cuenta de que estaba caminando directamente al corazón del reino de su esposa, y directamente hacia su propia ruina espectacular. Deja tu comentario sobre el momento más impactante, y suscríbete si crees que la justicia se sirve fría. El papel de accesorio Ricardo Soler ajustó el nudo de su corbata de seda. Su reflejo lo miraba desde la pulida obsidiana de la ventana de su oficina esquinera. 45 pisos más abajo, la ciudad se extendía como una placa de circuito, una compleja red de poder y dinero que él, Ricardo Soler, vicepresidente senior de Soler & Vera Capital, había dominado. Era un rey inspeccionando su dominio. Su traje era hecho a medida, de Savile Row. El reloj en su muñeca era un Patek Philippe Nautilus, y el coche que lo esperaba abajo era un Rolls-Royce Ghost azul medianoche. Estas no eran solo posesiones, eran afirmaciones de su éxito, testimonios de su implacable ascenso en la escala corporativa. Su vida era una obra maestra meticulosamente curada. Su ático en la avenida del Parque había aparecido en revistas de arquitectura. Sus 2 hijos estaban matriculados en los colegios privados más exclusivos que el dinero podía comprar. Y luego estaba su esposa Victoria, hermosa, elegante, de buena familia, aunque él siempre la consideró en privado dinero antiguo, nueva pobreza. Era la esposa corporativa perfecta. Dirigía el hogar con silenciosa eficiencia. Organizaba cenas impecables y nunca cuestionaba sus noches en la oficina. Durante 15 años, ella había sido una parte constante, predecible, y si era sincero consigo mismo, bastante aburrida de su vida perfecta. La veía como un activo valioso, como una acción de primera línea que pagaba dividendos fiables, aunque poco emocionantes. Un golpe discreto en la puerta de caoba lo sacó de su ensueño. «Adelante», dijo, su voz suave y autoritaria. La puerta se abrió para revelar a Julia Montero. Tenía 26 años, con ojos color whisky y una melena de cabello rubio miel que caía sobre sus hombros. Era una analista junior en el departamento de fusiones y adquisiciones, lo suficientemente inteligente como para ser interesante, pero no tan ambiciosa como para ser una amenaza. Era en todos los sentidos la antítesis de Victoria. Donde Victoria era elegancia clásica y reserva tranquila, Julia era vibrante, exigente y emocionantemente transparente en su admiración por su poder y riqueza. Cerró la puerta suavemente detrás de ella, una sonrisa juguetona en sus labios. «¿Todo listo para este fin de semana, jefe?», ronroneó, apoyándose en su escritorio. El aroma de su caro perfume, un regalo de él, llenó el aire.
Todo está arreglado a la perfección, dijo Ricardo, una sonrisa de satisfacción adornando sus propios labios. Se acercó a ella, colocando sus manos en su cintura. La suite presidencial en el Gran Elysian, champán helado, una reserva para una cena privada en la Saphir, y un fin de semana donde tu único trabajo es disfrutar. Los ojos de Julia se abrieron. El Gran Elysian, Ricardo, ese lugar es legendario. Creí que era imposible conseguir una suite allí con tan poca antelación. Para la mayoría de la gente lo es, dijo, disfrutando de la mirada de asombro en su rostro. Pero el nombre Soler todavía abre puertas, mi querida. Hice una llamada al conserje, mencioné una posible cuenta corporativa y prácticamente desplegaron la alfombra roja. Sintió una familiar oleada de orgullo. Este era su poder, la capacidad de doblegar el mundo a su voluntad con una sola llamada telefónica. Le había dicho a Victoria que volaba a Zúrich para una conferencia bancaria de emergencia. Era la mentira perfecta, plausible, importante, y que requería que estuviera completamente incomunicado. Incluso había empacado un maletín con informes financieros falsos, una pieza teatral que le resultaba divertida. Victoria le había empacado la maleta, como siempre hacía, su expresión plácida y sin cuestionamientos. Incluso le había recordado que tomara su medicación para la presión arterial. La ironía era deliciosa. ¿Y Victoria?, preguntó Julia, su voz un suave susurro, un toque de inseguridad nublando sus facciones. Ricardo agitó una mano despectiva. Ella cree que estaré negociando con banqueros suizos todo el fin de semana. Probablemente esté planeando su agenda para la gala de caridad o discutiendo arreglos florales con el jardinero. Su mundo es pequeño, contenido. No sospecharía nada. Realmente lo creía. Victoria vivía en una jaula dorada que él había construido para ella. Tenía sus obras de caridad, sus almuerzos, su club de lectura con otras esposas de la alta sociedad. Él lo financiaba todo, por supuesto, proporcionándole una generosa asignación que la mantenía cómoda y, según él, contenta. Se había convencido de que su falta de ambición era una señal de su satisfacción, no una señal de algo oculto. Era una reliquia, una mujer hermosa de una era pasada que no entendía la sangre y el sudor de la ambición moderna. No tenía idea de cómo funcionaba el mundo real, el mundo que él dominaba. Bien, respiró Julia, relajándose en su abrazo. Te quiero solo para mí. Lo tendrás, prometió, besándola profundamente. La emoción de lo ilícito, la pura audacia de ello, era embriagadora. Él era Ricardo Soler. Él ponía las reglas. Este fin de semana no se trataba solo de placer. Era una celebración de su propio estatus intocable. Llevaba a su amante al hotel más opulento de la ciudad, un lugar sinónimo de la élite establecida, y lo hacía justo bajo la nariz de su esposa. La pura arrogancia del acto era la mitad de la diversión. Mientras sostenía a Julia, la imagen de Victoria doblando tranquilamente sus camisas y colocándolas en su maleta apareció en su mente. Sintió un leve, casi imperceptible, pinchazo de algo que no era culpa, sino una leve inquietud. Lo descartó al instante. Era solo el último vestigio de una conciencia convencional, y ya no la necesitaba. El Rolls-Royce Ghost se detuvo silenciosamente bajo el ornamentado toldo de hierro forjado y cristal del Gran Elysian. Un portero vestido con un impecable uniforme verde oscuro, con charreteras doradas, se movió con gracia practicada para abrir la puerta de Ricardo antes de que él,
siquiera se diera cuenta de que habían llegado. «Bienvenido al Gran Elysian, señor Soler», dijo el portero, su voz un murmullo deferente. Reconoció a Ricardo, o al menos reconoció el coche y el traje. Eso era todo lo que importaba. Ricardo pisó el bordillo de granito, sintiendo la familiar sensación de llegada que acompañaba la entrada a un establecimiento así. Este era su hábitat natural. No era un invitado aquí. Era un miembro de la clase de personas para quienes se construyeron lugares como este. Julia emergió del otro lado, con los ojos muy abiertos, mientras contemplaba la fachada del hotel, una obra maestra de la arquitectura Beaux-Arts, todo tallas de piedra caliza, grandes arcos y columnas imponentes. Pareció momentáneamente abrumada, una chica de pueblo en la tierra de gigantes. Ricardo lo encontró entrañable. La tomó del brazo, su toque firme y tranquilizador. «Intenta parecer que perteneces aquí», le susurró con una sonrisa condescendiente. Su breve inseguridad se desvaneció, reemplazada por un brillo decidido en sus ojos. Levantó la barbilla, le apretó el brazo, y juntos entraron por las puertas giratorias de bronce. El lobby era impresionante. Era una catedral de riqueza. El techo se elevaba 3 pisos, adornado con un magnífico fresco de dioses clásicos, holgazaneando en las nubes. Una colosal araña de cristal, que se rumoreaba había sido rescatada de un palacio francés, colgaba en el centro, proyectando una cálida luz dorada sobre todo. Los pisos eran un tablero de ajedrez de mármol italiano, pulido hasta un brillo de espejo. El aire era espeso con el aroma de lirios frescos y dinero antiguo. Los sonidos amortiguados de conversaciones tranquilas, el tintineo distante de vasos del bar del lobby y los suaves acordes de un pianista en vivo, crearon una sinfonía de tranquilidad refinada. Ricardo se dirigió con confianza hacia la recepción, un mostrador largo e imponente de caoba pulida. Una mujer con un elegante moño y una sonrisa de bienvenida les prestó inmediatamente toda su atención. «Buenas tardes, señor. Bienvenido al Gran Elysian». «Ricardo Soler», anunció, colocando su tarjeta American Express Centurion negra en el mostrador. «Tengo una reserva para la suite presidencial». La sonrisa profesional de la recepcionista no decayó, pero Ricardo vio un destello de respeto intensificado en sus ojos. La suite presidencial no era solo una habitación, era una declaración. Estaba reservada para la realeza, jefes de Estado y titanes de la industria. «Por supuesto, señor Soler. Lo estábamos esperando», dijo, sus dedos bailando sobre el teclado. «Todo está en orden. Su equipaje será subido inmediatamente. También nos hemos tomado la libertad de enfriar una botella de Dom Perignon 2008 para su llegada». «Excelente», dijo Ricardo, un asentimiento despectivo, su único agradecimiento. Se volvió hacia Julia, quien hacía todo lo posible por parecer despreocupada, pero no lograba ocultar su euforia. Estaba tomando sutilmente una foto de la araña con su teléfono. Él le bajó suavemente la mano. «No fotos, cariño», murmuró. «Es de mal gusto. No eres una turista». Ella se sonrojó ligeramente, pero guardó el teléfono. «Cierto, lo siento. Es que...». Increíble. Un botones, un hombre mayor con la espalda perfectamente recta y un comportamiento discreto, apareció a su lado. «Señor Soler, si me sigue lo escoltaré a su suite». Lo siguieron por el amplio lobby, sus pasos resonando suavemente en el mármol. Pasaron junto a huéspedes elegantemente vestidos y un tranquilo ejército de personal que parecía moverse con un propósito silencioso y sincronizado. El ascensor era una caja de joyas con paneles de madera
y un lujoso banco de terciopelo. Mientras ascendía suavemente, el Botones habló en un tono bajo y respetuoso. La suite presidencial está ubicada en el piso de la penthouse, señor. Tiene su propia llave de ascensor privado, para una discreción absoluta. Le entregó a Ricardo una pesada tarjeta llave chapada en oro. Tendrá un mayordomo dedicado, el señor Herrera, a su servicio las 24 horas del día. Ya lo espera arriba. Muy bien, respondió Ricardo, su tono cortante. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un vestíbulo privado. 2 puertas dobles de madera oscura y rica se alzaban ante ellos. El Botones las abrió y se hizo a un lado con un floreo. La suite era aún más espectacular de lo que Ricardo había imaginado. Era menos una habitación de hotel y más un extenso apartamento penthouse. La sala de estar tenía ventanas de piso a techo, que ofrecían una vista panorámica de 180 grados del horizonte de la ciudad y el parque de abajo. Un gran piano se alzaba en una esquina, un bar completamente surtido en otra. Los muebles eran una mezcla de piezas de diseño antiguas y modernas, todas tapizadas en terciopelos y sedas en tonos crema, dorado y azul real. Julia dejó escapar un jadeo, soltando el brazo de Ricardo y girando en el centro de la habitación. «Ricardo, esto es más grande que todo mi edificio de apartamentos», se rió él, un sonido rico y satisfecho. «Esto, mi querida, es como vive la otra mitad. No, espera. Así es como vive el otro 1%. El Botones les dio un breve recorrido por el comedor formal, el estudio, el dormitorio principal, con su cama con dosel, y un baño que era un santuario de mármol, completo con sauna y bañera de hidromasaje, con vistas a la ciudad. Después de que el Botones fue generosamente propinado y se marchó, Ricardo se acercó al bar y sirvió 2 copas de la botella fría de Dom Pérignon. Le entregó una a Julia, que estaba de pie junto a la vasta ventana, hipnotizada por la vista. «Un brindis», dijo, chocando su copa contra la de ella. «Por un fin de semana perfecto. Por nosotros», respondió ella, sus ojos brillando de adoración. Bebieron el caro champán, burbujeante en sus lenguas. Ricardo se sintió invencible. Todo era perfecto. Cada detalle había sido gestionado, cada contingencia planeada. En esta suite, muy por encima del mundo, era intocable. Había compartimentado con éxito su vida, la esposa obediente en el penthouse de la avenida del parque, la emocionante amante en este palacio en el cielo. Creía tener un control total de su universo, un maestro titiritero moviendo todos los hilos correctos. No tenía forma de saber que uno de esos hilos, un hilo que él había considerado cortado y olvidado hacía mucho tiempo, estaba unido a los cimientos mismos del edificio en el que se encontraba. El primer día fue un torbellino de perfección hedonista. Pidieron servicio de habitaciones de un menú que parecía no tener límites, se relajaron en lujosas batas y aprovecharon al máximo las lujosas comodidades de la suite. Ricardo sintió una profunda sensación de satisfacción. Se lo había ganado. El estrés de los acuerdos de miles de millones de dólares y las fluctuaciones del mercado se desvaneció ante tal comodidad absoluta. Esa noche cenaron en la Saphir, el restaurante con 3 estrellas Michelin del hotel. El maître d' saludó a Ricardo por su nombre, sentándolos en la mejor mesa de la casa, un rincón apartado con vistas al jardín privado del restaurante. La comida fue una elaborada representación de arte culinario, un plato tras otro,
cada uno más exquisito que el anterior. Ricardo pidió una botella de Chateau Margaux, que costaba más que el alquiler mensual de Julia, y saboreó la forma en que sus ojos se abrieron cuando le dijo el precio. Estaba mostrando su poder para ella, y ella ya era la audiencia perfecta. Durante toda la noche la deleitó con historias de sus triunfos corporativos, de tratos que había cerrado y de rivales que había aplastado. Se pintó a sí mismo como un titán moderno, y ella escuchó con atención, su mano apoyada en su muslo debajo de la mesa. Se sintió más potente, más vivo de lo que había estado en años. Esta era la validación que anhelaba, la adoración que su esposa Victoria nunca le había proporcionado del todo. La admiración de Victoria siempre había sido tranquila, discreta. Era la aprobación calmada de una pareja, no la adoración sin aliento de una devota. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó tarde, el sol entrando a raudales por un hueco en las pesadas cortinas de seda. Julia todavía dormía, su cabello rubio extendido sobre las almohadas de altísimo número de hilos. Salió de la cama sintiéndose descansado y contento. Decidió tomar un baño de vapor en el baño de mármol antes de pedir el desayuno. Al salir de la ducha de vapor, tomó una de las batas gruesas y pesadas que colgaban de un toallero climatizado. Era increíblemente suave, hecha del mejor algodón egipcio. Se la puso y se ató el cinturón, sus ojos recorriendo su reflejo en el espejo sin niebla. Fue entonces cuando lo notó. En la solapa de la bata, bordado con un sutil y elegante hilo plateado, había un monograma. Era una D entrelazada con una V. Frunció el ceño, trazando las letras con el dedo. ¿Qué significaba eso? Recordó vagamente el nombre del director del hotel que se había mencionado. Dueñas. Quizás era por Vizconde Dueñas, un floreo para la familia fundadora del hotel. Parecía plausible. Este hotel estaba impregnado de la tradición europea del viejo mundo. Aún así, era un detalle extraño y específico. Se encogió de hombros. Era solo un monograma. Volvió a la suite principal, con la bata ajustada, y llamó a su mayordomo, el señor Herrera, para que preparara el desayuno. Mientras esperaba, sus ojos recorrieron la habitación, ahora prestando atención a los pequeños detalles que se le habían escapado en su asombro inicial. Notó la papelería en el escritorio de caoba, cartulina gruesa de color crema. Tomó una hoja. En la esquina superior, en relieve con la misma elegante caligrafía que el monograma, estaban las iniciales entrelazadas, DB. Una leve e inidentificable inquietud comenzó a agitarse en el fondo de su estómago. Era como escuchar una nota desafinada en una sinfonía por lo demás perfecta. Cuando el señor Herrera llegó con el carrito, cargado con su desayuno, salmón ahumado, huevos revueltos con trufa, bollería fresca y cafeteras de plata, Ricardo decidió preguntar. «Señor Herrera», comenzó, tratando de sonar casual. Estaba admirando la marca del hotel. «Estas iniciales», dijo señalando la papelería. «Debe. ¿Es por el fundador del hotel?» El mayordomo, un hombre cuyo rostro era una máscara de discreción profesional, se detuvo una fracción de segundo. «El monograma representa la propiedad, señor. Ha sido la marca del hotel durante mucho tiempo». La respuesta fue educada, profesional, y no le dijo absolutamente nada. La ligera vacilación, sin embargo, no pasó desapercibida para Ricardo. Era un hombre que leía a la gente para ganarse la vida, que podía detectar un farol en una sala de juntas. El mayordomo estaba siendo evasivo. «Ya veo», dijo Ricardo, dejándolo pasar.
pero no pudo olvidarlo. Mientras desayunaba, las letras resonaban en su mente. Debe. La familiaridad era exasperante. Le picaba el borde de su memoria. Un nombre o un lugar que no podía precisar. Pensó en Victoria. Su apellido de soltera era Durán. Victoria Durán. Debe. El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. De hecho, dejó su taza de café con un estrépito. No podía ser. Era una absurda coincidencia. Su familia había sido rica. Sí, pero habían perdido la mayor parte de su fortuna hace generaciones. Su padre, Guillermo, había sido un hombre tranquilo y modesto, que había fallecido hace una década, dejando a Victoria una herencia modesta, que Ricardo, por supuesto, había absorbido en su propia cartera y gestionado para ella. Recordaba a Guillermo como un caballero de otra época, siempre hablando de estándares y legado, pero aparentemente poseyendo poca sustancia real. Había sido dueño de algunos pequeños hoteles boutique, recordó Ricardo, pero nada a la escala del Gran Elysian. No, era imposible. Un salto lógico ridículo y paranoico. Debe haber cientos de nombres que encajaran con esas iniciales. Vélez, Valdés, de la Vega, todos mucho más probables. Miró a Julia, que estaba felizmente tomando una foto de su plato de desayuno, estéticamente dispuesto para sus redes sociales. Ella estaba ajena a su tormento interno. «¿Todo bien, Ricardo? Pareces haber visto un fantasma», dijo, finalmente levantando la vista de su teléfono. «Bien», espetó, su tono más brusco de lo que pretendía. Solo pensando en los mercados, se obligó a relajarse. Estaba siendo un idiota. Estaba en la cúspide de un fin de semana perfecto, y estaba dejando que un estúpido monograma lo asustara. Él era Ricardo Soler. Tenía el control. Este era su mundo, su hotel, su fin de semana. Las iniciales eran una coincidencia, nada más. Pero durante el resto del día, no pudo sacudirse la sensación de inquietud. Empezó a ver el monograma por todas partes, en las pequeñas pinzas de azúcar plateadas, en el menú de cuero del servicio de habitaciones, en la esquina de las servilletas de lino. Cada vez que lo veía, la imagen del rostro tranquilo y sereno de su esposa destellaba en su mente. La mujer que creía conocer tan bien, la mujer que había descartado como simple y predecible. La jaula dorada que había construido para ella de repente parecía menos una prisión y más una fortaleza, una en la que nunca se había molestado en mirar. El pensamiento inquietante se coló, sin ser invitado. ¿Y si no conocía a su esposa en absoluto? Para su última noche, Ricardo había planeado recrear la magia de la primera. Hizo otra reserva en la Saphir, esta vez, pidiendo el menú degustación del chef con el maridaje de vinos premium. Estaba decidido a sacudirse la extraña paranoia que lo había perseguido desde la mañana. Ahogaría su inquietud en Borgoña añejo y reafirmaría su control. Él y Julia se vistieron. Él llevaba un traje oscuro a medida, y Julia llevaba un impresionante vestido rojo sin espalda que él le había comprado. Mientras estaban frente al espejo, sintió una sensación de tranquilidad. Parecían una pareja poderosa. Pertenecían allí. El monograma era un fantasma, una invención de una imaginación sobrecargada. Descendieron al restaurante, el ascensor privado, entregándolos una vez más al mundo de la elegancia silenciosa. El maître d', un francés pulcro llamado Jean-Luc, los recibió con una sonrisa aún más cálida que la noche anterior. «Señor Soler,
Un placer darle la bienvenida de nuevo. Su mesa está lista. El chef está muy emocionado de presentarle el menú de esta noche. Fueron llevados al mismo reservado. Ricardo se acomodó en el lujoso terciopelo. El familiar entorno lo reconfortó. Pidió una botella de champán Krug para empezar. Un gesto de celebración destinado a desterrar el último de sus tontas ansiedades. «¿Sabes?», dijo Julia, inclinándose y colocando su mano sobre la de él. «Este ha sido el fin de semana más increíble de mi vida. Me siento como una princesa». «Te lo mereces», dijo Ricardo, recuperando la confianza. Estaba siendo ridículo. Esta era su vida. Él lo había hecho posible. Los primeros platos fueron sublimes. Una delicada ostra, vichyssoise, seguida de vieiras selladas con una espuma cítrica. La conversación era ligera, y la risa de Julia era como música, disipando sus últimas preocupaciones. Estaba a punto de levantar su copa para brindar por su futuro, cuando notó un sutil cambio en la atmósfera del restaurante. Una energía tranquila, una onda de tensión, se estaba extendiendo desde la entrada. El personal, por lo general la imagen de la calma profesional, parecía estar un poco más erguido. Jean-Luc, el maître d'Ivida, estaba confiriendo en voz baja y urgente con un hombre de traje oscuro que llevaba un auricular de seguridad. Ricardo observó con leve curiosidad. «Parece que llega un invitado importante», le comentó a Julia. Un momento después, Jean-Luc comenzó a moverse hacia su mesa. Su expresión una máscara cuidadosamente construida de disculpa y deferencia. Parecía profundamente incómodo. «Señor Soler», comenzó, su voz baja. «Mis más sinceras disculpas por esta interrupción». «¿Hay algún problema?», preguntó Ricardo, un toque de irritación en su voz. Antes de que Jean-Luc pudiera responder, la fuente de la conmoción quedó clara. Un pequeño grupo de personas había entrado al restaurante y ahora estaba de pie cerca de la entrada, inspeccionando la sala. A la cabeza del grupo había una mujer. La sangre de Ricardo se heló. La copa de champán en su mano se sintió de repente pesada. Sus dedos entumecidos. Era Victoria. No era la Victoria que había dejado en casa, la mujer con cardigans de cachemir y perlas sensatas. Esta era una criatura completamente diferente. Llevaba un traje de pantalón azul marino oscuro y deslumbrante que acentuaba su figura alta y esbelta. Su cabello, generalmente en un suave moño, estaba peinado con un corte elegante y severo que enmarcaba un rostro con una expresión de calma helada y autoridad absoluta. Su única joya era un par de grandes pendientes de diamantes que brillaban como trozos de hielo. Estaba flanqueada por dos hombres. Uno era un caballero mayor y distinguido con cabello plateado y ojos penetrantes. Un hombre que Ricardo reconoció con un sobresalto de horror. Arturo Aguilera, el legendario y notoriamente implacable abogado corporativo que había sido un amigo cercano del padre de Victoria. El otro era el gerente general del hotel, un hombre que Ricardo reconoció de fotografías en el folleto del hotel. Estaban ligeramente detrás de ella como leales lugartenientes, atendiendo a su general. Julia, siguiendo la mirada congelada de Ricardo, se giró. «Ricardo, ¿quién es? ¿La conoces?», susurró, con el ceño fruncido y confuso. «Se parece un poco a tu...». Su voz se apagó cuando la realidad de la situación comenzó a aparecer. Los ojos de Victoria recorrieron la sala, calmados y metódicos, antes de posarse directamente en su mesa. No había shock en su mirada, ni sorpresa.
Solo había un reconocimiento frío y deliberado. Era la mirada de un depredador que finalmente había localizado a su presa. Todo el restaurante había quedado en silencio. Los comensales estaban inmóviles, los tenedores a medio camino de la boca, sus conversaciones silenciosas muertas. El único sonido era el suave tintineo de los tacones de Victoria en el suelo de mármol mientras comenzaba a caminar hacia ellos. Fue la caminata más larga de la vida de Ricardo. Cada paso resonaba en el silencio cavernoso, un redoble de tambor que marcaba los segundos hasta que su mundo colapsara. Su mente corrió tratando de formar una mentira, una explicación, una ruta de escape, pero no había ninguna. Las paredes cuidadosamente construidas de su doble vida no solo se estaban agrietando, sino que se estaban vaporizando ante sus propios ojos. Miró a Julia, cuyo rostro se había puesto pálido, su sonrisa de labios rojos congelada en una mueca de terror. Miró a los otros comensales, sus rostros una mezcla de curiosidad y lástima. Y luego volvió a mirar a su esposa, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. En sus ojos no vio a la cónyuge herida que podría haber esperado. Vio a una extraña. Vio a una reina que había venido a reclamar su trono, y supo con una certeza que lo heló hasta los huesos que él no era más que un intruso en su reino. Victoria se detuvo en su mesa. No miró a Julia. Todo su enfoque, frío y sin divisiones, estaba en Ricardo. El aroma de su perfume, una fragancia sutil y cara que no le había olido en años, le llegó. Era afilado y limpio como el aire invernal. «Ricardo», dijo ella. Su voz era perfectamente nivelada, desprovista de cualquier emoción. Era la voz que usaba cuando daba instrucciones al personal, tranquila y definitiva. «Creo que estás en mi asiento». La declaración quedó en el aire, una obra maestra de doble sentido. Ricardo la miró, la boca seca. Sintió un centenar de pares de ojos sobre él. La persona cuidadosamente cultivada de Ricardo Soler, el amo del universo, se estaba haciendo añicos como vidrio barato. «Victoria», balbuceó, su mente en blanco por el pánico. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? Creí que estabas en Nueva York. La gala benéfica». Una pequeña sonrisa sin humor tocó sus labios. «La cancelé. Algo más importante requirió mi atención». Su mirada finalmente se posó en Julia, una mirada rápida y despectiva que analizó el vestido caro y la expresión aterrorizada. La miró, no como a una rival, sino como se mira un mueble que está fuera de lugar. «Y veo que trajiste un invitado». Julia se encogió en su asiento, mirando a Ricardo con ojos suplicantes y aterrorizados. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Victoria volvió a centrar su atención en Ricardo. «Debo decir, Ricardo, estoy impresionada. La suite presidencial. La Saphir. Tienes un gusto caro. Es un consuelo saber que aprecias el negocio familiar». ¿Qué iba a decir? «¿El negocio familiar?» Las palabras lo golpearon como un golpe físico, conectando los terribles puntos que lo habían estado atormentando todo el día. El monograma. «Debe. Victoria Durán». Yo no entiendo», logró decir, aunque la verdad se le venía encima con la fuerza de un tsunami. «Permítame aclararle», dijo Victoria, bajando ligeramente la voz, volviéndose aún más precisa, cada palabra una hoja cuidadosamente afilada. «Mi padre, Guillermo Durán, fundó el grupo hotelero Durán hace 60 años. Su primer hotel fue una pequeña posada en el campo, pero era un hombre brillante.
Construyó un imperio pieza por pieza con sus propias manos. El gran Elysian fue su obra maestra, su joya de la corona. Cuando murió, me dejó todo su interés de control. Todo. A mí. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Todo el restaurante escuchaba, cautivado por el drama de la vida real que se desarrollaba ante ellos. Durante 10 años, continuó, he permitido que un consejo de administración, elegido a dedo por mi padre, gestionara las operaciones diarias de la empresa. Prefería una vida tranquila. Quería criar a mis hijos. Quería ser una esposa. Confiaba en que el mundo que mi padre construyó estaba en buenas manos, y confiaba en mi marido. Y sus ojos lo taladraron, y por primera vez, él vio un destello del inmenso dolor que le había causado, pero fue inmediatamente suprimido, reemplazado por una voluntad de acero templado. Pero recientemente decidí que era hora de asumir un papel más activo. A partir del lunes pasado, en la reunión anual de accionistas, disolví el Consejo de Administración y asumí mi posición legítima. Soy la única presidenta en funciones del Grupo Hotelero Durán, que posee este hotel y 117 más en todo el mundo. El monograma que ha estado viendo por todas partes no significa Vizconde Dueñas, significa Victoria Durán. Bienvenido a mi hotel, Ricardo. El silencio en la sala fue absoluto. Ricardo sintió que la sangre se le escurría del rostro. No era un rey en un territorio conquistado. Era un tonto que había montado una fiesta en la guarida del león, sin darse cuenta de que el león estaba en casa. Victoria luego dirigió su mirada de acero hacia Julia. «Señorita Montero, ¿no es así?» Julia asintió, temblorosa. «Usted es analista en Soler and Vera Capital, creo. Acostarse con un vicepresidente senior, su superior directo, es una violación flagrante de la cláusula de ética de su empresa, sin mencionar un grave error de juicio. Considere su empleo terminado. El señor Aguilera ya se ha puesto en contacto con el jefe de recursos humanos de su firma y con su junta directiva. No se moleste en ir a la oficina el lunes». Julia dejó escapar un pequeño y ahogado jadeo. Su fin de semana de ensueño se había convertido en una pesadilla que ponía fin a su carrera. Finalmente, Victoria se volvió hacia el hombre con el que había estado casada durante 15 años. «En cuanto a usted, Ricardo, nuestras cuentas bancarias conjuntas, que contienen los fondos del fideicomiso de mi familia, que usted tan generosamente se ofreció a gestionar para mí, han sido congeladas. Las cerraduras del penthouse de la Avenida del Parque han sido cambiadas. Sus pertenencias están siendo empacadas mientras hablamos y serán enviadas a su oficina. No se moleste en ir a casa. Ya no es bienvenido allí». Ella metió la mano en su bolso y sacó un solo documento, colocándolo sobre la mesa entre el plato de Ricardo y su copa de vino. «Estos son los papeles de divorcio redactados por el señor Aguilera. Mis términos no son negociables. Verá que he estado documentando meticulosamente sus indiscreciones durante los últimos 3 años. Los firmará. Se irá sin nada más que la ropa que lleva puesta, y nunca volverá a ver a nuestros hijos sin mi consentimiento expreso y supervisado. Si me desafía, usaré todo el peso de mis recursos para destruir no solo su carrera, sino su propio nombre. Me aseguraré de que el nombre Soler sea sinónimo de humillación y fracaso en todos los círculos financieros del mundo. ¿Está claro?» Ricardo solo pudo mirarla sin habla. La mujer a la que había condescendido, subestimado y descartado como un objeto decorativo, acababa de desmantelar sistemáticamente toda su vida en menos de 3 minutos en un foro público con la fría precisión de un cirujano. Con eso, se giró. «Jean-Luc», le dijo al maître d',
que estaba cerca, pálido y rígido. Por favor, asegúrese de que la invitada del señor Soler sea escoltada fuera del establecimiento y preséntele al señor Soler la cuenta de su estancia íntegra. Pagará con su tarjeta personal. Le dio a Ricardo una última mirada prolongada. Era una mirada de finalidad, de un capítulo antiguo que se cerraba y uno nuevo que comenzaba. No había odio en ella, solo una profunda y escalofriante indiferencia. Luego, flanqueada por su abogado y el gerente del hotel, la presidenta Victoria Durán se giró y salió del restaurante. Su postura perfecta, su control absoluto, dejando atrás las ruinas humeantes de la vida que acababa de incinerar. Durante un largo momento después de la partida de Victoria, Ricardo permaneció congelado, una estatua de shock y humillación. El silencio en el restaurante finalmente fue roto por un sollozo ahogado de Julia. Empujó su silla hacia atrás, su rostro un desastre de rímel corrido e incredulidad. «Mi trabajo», susurró, mirando a Ricardo como si lo viera por primera vez. No como un titán de la industria, sino como el arquitecto de su ruina. Yo pensé que estaba bajo control», balbuceó las palabras, sintiéndose como... «Claro que sí. Continuaremos la historia desde el momento en que Marco Espina queda en el restaurante, completamente arruinado. Continuación del momento en que Julia Montero es escoltada fuera. Unos discretos pero firmes guardias de seguridad se materializaron en su mesa. Jean-Luc, el maître d'Ivoire, se acercó. Su rostro una máscara de pesar profesional. «Señorita», dijo suavemente a Julia, «si es tan amable de acompañarnos». Julia miró salvajemente de los guardias a Ricardo, pero él no le ofreció ayuda. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. Humillada, agarró su pequeño bolso de mano ridículamente caro y permitió que la guiaran. Su vestido rojo un corte de vergüenza contra los tonos apagados del restaurante. En el momento en que se fue, Jean-Luc colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. «Su cuenta, señor Soler». Ricardo la miró fijamente. La abrió con torpeza. La cifra en el interior era astronómica. La suite, el servicio de habitaciones, los vinos añejos, los menús de degustación del chef. Era una suma que haría jadear a la mayoría de la gente, pero para él debería haber sido trivial. Sacó su cartera. Sus manos temblaban ligeramente. Le entregó a Jean-Luc la Amex negra. «Aquí». El maître d' regresó un minuto después, con su expresión aún más dolorida. «Mis disculpas, señor Soler. La tarjeta ha sido rechazada». «¿Qué?», se burló Ricardo. «Eso es imposible. Vuelva a pasarla». «Lo hemos hecho, señor. 3 veces. Parece que la cuenta ha sido suspendida». «Por supuesto. Las cuentas conjuntas». Victoria no solo las había congelado, probablemente había cancelado sus tarjetas suplementarias. Buscó a tientas otra tarjeta, una visa corporativa. «Pruebe esta». Jean-Luc regresó de nuevo, negando ligeramente con la cabeza. «También rechazada, señor». La sangre subió al rostro de Ricardo. Los otros comensales ya no fingían no mirar. Sus susurros eran un murmullo bajo de juicio. Ya no era uno de ellos. Era el entretenimiento de la noche. «Esto es ridículo. Debe haber un error», bramó Ricardo, elevando la voz. El gerente general, el mismo hombre que había flanqueado a Victoria, se acercó a la mesa. Su comportamiento ya no era deferente. Era frío y oficial. «Señor Soler, quizás tenga otro método de pago. Si no, tendremos que considerar esto un asunto de robo de servicios e involucrar a las autoridades». La amenaza flotaba en el aire, densa y sofocante. Ricardo Soler,
Un hombre que movía miles de millones de dólares antes del desayuno no podía pagar la cuenta de su hotel. La humillación era absoluta. No tenía efectivo, ni tarjetas que funcionaran. Estaba atrapado. Arturo Aguilera, el abogado de Victoria, reapareció en el borde del comedor. Se acercó al gerente, dijo unas pocas palabras en voz baja y luego se dirigió a Ricardo. «Señor Soler», dijo Aguilera, con voz grave. «La señora Soler, es decir, la señorita Durán, se ha ofrecido gentilmente a saldar su cuenta. Se deducirá de cualquier acuerdo mínimo que pudiera haber esperado en su divorcio. Considérenlo su regalo final». Deslizó los papeles de divorcio más cerca de Ricardo. «Le sugiero que firme estos». Ahora, derrotado, Ricardo tomó el bolígrafo. Su firma, generalmente un trazo audaz y seguro, fue un garabato tembloroso y patético. Había sido completa y totalmente superado. «Ahora», dijo el gerente general, con voz dura, «tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar las instalaciones. Seguridad lo escoltará. El paseo de la vergüenza desde el restaurante, a través del gran lobby y subiendo por el ascensor, fue insoportable. Cada mirada de un huésped, cada mirada de un miembro del personal, se sintió como un golpe físico. La deferencia y el respeto se habían ido, reemplazados por el desprecio y la fría indiferencia. En la suite, sus cosas ya habían sido arrojadas al azar en su maleta por un mayordomo con el rostro de piedra. 10 minutos más tarde, Ricardo Soler estaba de pie en el bordillo frente al Gran Elysian, el mismo lugar donde había llegado, sintiéndose como un rey. Solo 24 horas antes. El portero, que lo había saludado con tanta calidez, ahora miraba directamente a través de él. Su Rolls Royce había desaparecido, remolcado, asumió. Ya que estaba registrado a nombre de Victoria, comenzó a lloviznar, una lluvia fría y miserable. Intentó llamar a un Uber, pero su aplicación estaba vinculada a sus tarjetas canceladas. Se quedó allí, un hombre con un traje de $1000 con un teléfono inútil y una billetera vacía, mientras taxis y limusinas pasaban a toda velocidad. Estaba varado. Comenzó a caminar, la llovizna empapando su chaqueta. No tenía a dónde ir. Su casa ya no era suya. Su oficina sería un lugar de vergüenza. Sus amigos, sabía, se pondrían del lado del poder y del dinero antiguo. Se pondrían del lado de Victoria Durán. La noticia de esta humillación viajaría a través de sus círculos a la velocidad de la luz. Encontró un teléfono público, una reliquia de otra época, y usó las pocas monedas que tenía en el bolsillo para llamar a su único aliado restante, un socio junior de su firma llamado Paco. «Paco, soy Ricardo. Estoy en problemas. Un verdadero desastre». Trató de explicarse, pero su historia salió como un balbuceo incoherente y lleno de pánico. Paco escuchó, y cuando Ricardo terminó, hubo una larga pausa. «Ricardo», dijo Paco, con la voz tensa, «yo acabo de recibir un correo electrónico de la Junta. Es sobre ti. Están convocando una reunión de emergencia el lunes por la mañana. Ricardo, están invocando la cláusula de moralidad. El abogado de Victoria les envió un dossier completo. Fotos, extractos bancarios. Todo. Te van a despedir». El receptor se deslizó de los dedos entumecidos de Ricardo, golpeando el metal de la cabina del teléfono público. Se acabó. Todo. En una sola noche había perdido a su esposa, a sus hijos, su hogar, su amante, su trabajo y su fortuna. Victoria no solo lo había derrotado, lo había borrado.
Miró el penthouse resplandeciente del Grand Elysian, un faro de poder en lo alto de la ciudad. Había volado demasiado cerca del sol, sin darse cuenta de que el sol era su esposa. Y ahora estaba en caída libre sin terreno a la vista. El nuevo orden. 6 meses después, el mundo había pasado página y Ricardo Soler había quedado atrás. El nombre que una vez inspiró respeto en Wall Street era ahora un susurro de advertencia, una historia de fantasmas contada a ambiciosos asociados jóvenes sobre los peligros de la arrogancia. Como Victoria había prometido, su victoria no fue solo una derrota para él. Fue un borrado total. La reunión de la Junta de Emergencia en Solar and Vera Capital había sido una formalidad, una ejecución clínica y rápida. Su oficina fue desalojada antes de que tuviera la oportunidad de procesar su despido. La cláusula de moralidad, un fragmento de texto corporativo al que nunca le había prestado atención, se había convertido en la guillotina que lo separó del trabajo de su vida. Su nueva realidad era un manto sofocante de anonimato y fracaso. El penthouse de la Avenida del Parque fue reemplazado por un piso sin ascensor en un distrito distante, un lugar que olía a humedad y a la cocina de sus vecinos. Las ventanas de piso a techo, que habían ofrecido vistas panorámicas de la ciudad, eran ahora un único panel manchado de mugre que daba a una pared de ladrillo cubierta de grafito. El silencio de su antigua vida, un silencio de lujo refinado, fue reemplazado por el ruido constante de las sirenas, los vecinos que discutían y el gemido traqueteante del antiguo radiador. Vendió el Patek Philippe, luego los gemelos, luego la colección de arte de la que estaba tan orgulloso. Cada venta, una pequeña muerte que despojaba al hombre que solía ser, hasta que solo quedó un caparazón vacío. Ahora trabajaba en una pequeña y anónima firma de servicios financieros llamada Soluciones Vértice, un nombre tan genérico que era insultante. Su oficina en la esquina era un cubículo abarrotado bajo el resplandor de luces fluorescentes parpadeantes. Él, que una vez movió los mercados con una sola llamada telefónica, ahora pasaba sus días realizando tediosos ingresos de datos y verificaciones de cumplimiento. Un trabajo que antes hacían los becarios, cuyos nombres nunca se molestó en aprender. A veces veía a mujeres jóvenes en la oficina, brillantes y ansiosas, que le recordaban a Julia, y sentía una oleada de resentimiento amargo. No era remordimiento por la carrera arruinada de ella, sino rabia, porque sus apetitos lo habían llevado hasta allí. Sus noches eran lo peor. El profundo aislamiento era una presencia física en su pequeño apartamento. Intentó llamar a viejos amigos, los hombres con los que había compartido puros y scotch de 100 años. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los pocos que contestaron fueron breves y fríos, poniendo excusas antes de terminar rápidamente la conversación. Era un pasivo, un leproso social. Ya no era miembro del club, era solo un hombre en un apartamento barato, perseguido por el fantasma de su antigua vida. La autocompasión, un veneno que bebía todas las noches junto con whisky de marca blanca. Mientras Ricardo se hundía en el lodazal de su propia creación, Victoria estaba ascendiendo. Asumiendo su papel como presidenta del grupo hotelero Durán, no solo era competente, era formidable. Los años de observación tranquila, de ser subestimada y descartada, la habían forjado en una líder astuta y decisiva. Vio cosas que la antigua junta, compuesta por hombres cómodos con el statu quo, se había perdido. Una tarde, en la sala de juntas principal en el piso superior de la Torre Durán, estaba presentando su propuesta insignia,
La Iniciativa Verde Durán. Era un plan de una década y miles de millones de dólares para hacer que toda la cadena hotelera fuera neutra en carbono, centrándose en el abastecimiento sostenible, la energía renovable y la inversión comunitaria. Un corpulento miembro de la Junta de Cabello Plateado llamado Gerardo Cruz, un remanente de la vieja guardia y amigo de su padre, se aclaró la garganta con condescendencia. Victoria, con el debido respeto, este es un sentimiento noble, pero los números son idealistas. La inversión inicial reducirá nuestros márgenes de ganancia durante años. Nuestros accionistas esperan dividendos, no señales de virtud. Victoria no se inmutó. Se encontró con su mirada, con sus ojos tranquilos y firmes. Gracias, Gerardo. Valoro su perspectiva tradicional. La palabra tradicional fue pronunciada con precisión quirúrgica, haciéndola sonar sinónimo de anticuada. Hizo clic en un botón y la pantalla detrás de ella se llenó de complejos gráficos y proyecciones de datos. Lo que usted llama señal de virtud, Gerardo, yo lo llamo preparación para el futuro. Nuestra demografía clave, viajeros menores de 40 años, con ingresos disponibles significativos, toma cada vez más decisiones basadas en la ética corporativa y la sostenibilidad. Esto no es un gasto, es una inversión en la relevancia de nuestra marca para los próximos 50 años. Mis proyecciones muestran que si bien veremos una caída del 100 en las ganancias netas durante los primeros 18 meses, la prensa positiva, el aumento de la lealtad a la marca y los incentivos fiscales del gobierno conducirán a un crecimiento proyectado del 15% en la cuota de mercado dentro de 5 años. No solo seremos una marca de lujo, seremos la marca de lujo ética. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Mi padre construyó esta empresa sobre la calidad y el legado. Este es el legado para el siglo XXI. La moción se mantuvo. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Gerardo Cruz se hundió en su silla, derrotado. Desde la esquina, Arturo Aguilera observó con una rara sonrisa de orgullo en su rostro. El titán dormido se había despertado por completo. Su nueva vida no era solo en la sala de juntas. El penthouse de la Avenida del Parque, que alguna vez fue una sala de exposición fría para el éxito de Ricardo, se había transformado. Ahora era un hogar, lleno de calidez y risas. Estaba allí para sus hijos, verdaderamente presente por primera vez. Ayudaba con la tarea, asistía a las obras de teatro escolares y tenía largas conversaciones sobre sus esperanzas y miedos. Estaba descubriendo la alegría en los pequeños momentos reales que se había perdido mientras interpretaba el papel de la esposa corporativa perfecta. No era solo una presidenta, era una madre, una líder, una persona completa que finalmente vivía su propia vida en sus propios términos. Una tarde fría de otoño, Ricardo caminaba a casa desde la estación de metro, el cuello de su delgado abrigo levantado contra un viento mordaz. La ciudad que una vez se sintió como su reino, ahora se sentía extraña y hostil. Se detuvo en un kiosco, el brillo de las revistas un marcado contraste con el pavimento gris. Y allí estaba ella. Su rostro estaba en la portada de Forbes. Era una fotografía impresionante. Victoria estaba de pie en el balcón de la suite presidencial del Grand Elysian. Su suite, las luces de la ciudad, brillaban detrás de ella como una alfombra de diamantes a sus pies. Miró directamente a la cámara, una expresión de poder sereno y confianza inquebrantable en su rostro. El titular era una coronación. Victoria Durán, cómo la heredera tranquila reinventó un imperio global.
Su mano tembló mientras pagaba la revista. De vuelta en el silencio opresivo de su apartamento, se sentó bajo la única lámpara tenue y leyó el artículo. Era una hagiografía, un tributo brillante a su inteligencia. Detallaba sus iniciativas de sostenibilidad, sus astutas adquisiciones de cadenas de hoteles boutique, su programa de participación en las ganancias de los empleados. Citaba a rivales de la industria que expresaban su admiración a regañadientes. Luego llegó a la parte de su vida personal. Después de un divorcio amigable de su exmarido, decía, Durán se ha centrado en sus hijos y en su papel como líder transformadora en la industria hotelera, demostrando que un nuevo capítulo puede ser el más gratificante. ¿Divorcio amigable? La palabra encendió una risa áspera y seca en su garganta. Él no era un villano en su historia, ni siquiera era una nota al pie. Era un error tipográfico que había sido corregido, un detalle inconveniente completamente eliminado de la narrativa. Dejó que la revista se deslizara de sus dedos. Cayó al suelo con el rostro triunfante de Victoria mirándolo. Él nunca la había visto realmente. La había mirado todos los días durante 15 años y solo había visto un reflejo de su propio éxito, un accesorio hermoso y pasivo. No había logrado ver la mente aguda, el corazón paciente y el núcleo de acero Durán que corría por sus venas. Había pensado que era el amo de su universo, un sol alrededor del cual todo giraba, pero solo había sido una luna menor orbitando una estrella, y había sido lo suficientemente tonto como para pensar que su propia luz tenue era la fuente de todo poder. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la pared de ladrillos oscura e implacable que era su horizonte. Se la imaginó de pie en su oficina en la cima de la Torre Durán, mirando la extensión interminable y brillante de la ciudad. Una ciudad que ahora era suya para conquistar. En lo alto había amanecido un nuevo día para Victoria Durán, brillante y lleno de promesas. Para Ricardo Soler, abandonado en la oscuridad de abajo, era un anochecer permanente y profundamente merecido. La moral y el cierre. Ricardo Soler aprendió la lección más dura de todas. La persona que más subestimas puede ser la que tiene todas las cartas. Vio a su esposa como parte de la decoración de su vida perfecta, solo para descubrir que ella era dueña de todo el edificio, y él no era más que un invitado temporal que se había quedado más tiempo de lo debido. La historia de Victoria es un poderoso recordatorio de que la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es la fuerza tranquila y paciente que espera el momento perfecto para reclamar su poder. Es una historia de justicia, empoderamiento y las espectaculares consecuencias de la traición. Si te cautivó el increíble viaje de Victoria de socia silenciosa a presidenta reinante, asegúrate de presionar el botón Me gusta para mostrar tu apoyo. ¿Qué pensaste de la asombrosa caída de Ricardo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Comparte esta historia con alguien que ame un relato de venganza épica y empoderamiento. Y lo más importante, si quieres más historias apasionantes como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Gracias por escuchar.